Sigamos entonces. Decíamos que llegamos al punto en el que si no hubo reconvención, una vez que la demanda se tenga por contestada, ya sea porque efectivamente se contestó o porque se siguió el juicio en realidad del demandado o porque hubo allanamiento, es una opción, o si hubo reconvención, una vez que haya pasado lo mismo con respecto a la reconvención, es decir, que efectivamente haya sido contestada, que haya habido allanamiento o que se siga en rebeldía del reconvenido, podemos pasar a esta etapa que es la de recepción de las pruebas. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en los procesos escritos, decíamos, no tenemos una etapa o varios días como para decidir nosotros en qué momento proponemos los medios de prueba que hayamos ofrecido, sino que en la misma audiencia, llegado el punto, dice el juez, bueno, pasamos a la etapa de recepción de los medios de prueba. Entonces, en esa etapa podrían pasar lo que corresponde es que las partes propongan ahí mismo los medios de prueba y que el juez ahí mismo resuelva sobre la admisibilidad de esos medios de prueba. Luego, en cuanto al diligenciamiento propiamente dicho de los medios de prueba, hay varias cosas que considerar ahí en el caso del juicio oral. En principio, el juicio oral se supone que está pensado para tramitarse todo en una sola audiencia. Esa se supone que, de conformidad con el código, es la regla general y la idea general. Y ya solo habla de que excepcionalmente pueden haber hasta 2 audiencias más que son exclusivamente para la recepción de pruebas. Entonces dice el artículo 206: las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuera posible rendir todas las pruebas, solo en caso de que no sea posible, la idea general sería que sí fuera posible. Si no fuera posible, se celebrará una audiencia en un término legal de 15 días. Extraordinariamente, siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Cuando se proponga la prueba de declaración de la parte, el juez determinará la audiencia en que deba practicarse dentro de las que se prevén en este artículo. De igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. En realidad, de la misma forma se procede para todas las pruebas, pues el juez decide en cuál de esas audiencias se lleva a cabo. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para ordenar diligencias para mejor proveer de acuerdo con el artículo 197. También están facultados los jueces que conozcan de estos juicios para señalar términos extraordinarios cuando algún medio de prueba deba rendirse fuera del territorio de la República. Entonces, la idea en realidad del artículo es que debería existir una sola audiencia, la recepción de medios de prueba. Así lo debemos entender cuando dice que solo que no se puede ir hasta una segunda audiencia y si no es posible hasta una tercera, porque de conformidad con todo lo que vimos con anterioridad, vimos que tenemos múltiples opciones de suspensión de la diligencia que podrían implicar que lleguemos al tribunal no una, sino muchísimas veces. Vemos que está la posibilidad de conciliación, que digamos ahí, si la conciliación versa sobre todo, podría terminarse el proceso en el mismo acto. Pero también la conciliación podría ser en el sentido de, mire, ahorita todavía no nos logramos poner de acuerdo sobre el fondo del asunto, pero queremos platicar, le pedimos de común acuerdo pues, que suspenda la diligencia y en ese ínterin vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Y perfectamente eso sería admisible. Entonces, digamos, ya llegamos una vez y vamos a llegar a un acuerdo pero sin contestar la demanda. O sea, recuérdate que en el juicio oral la conciliación es lo primero que ocurre. O sea, pide un plazo sin contestar la demanda. Exacto, usted le puede pedir al juez que suspenda la diligencia. Entonces, ya llegó la primera vez, luego el juez señala otra diligencia, ya llegó otra vez, luego existe la posibilidad de ampliación o modificación de la demanda. Supongamos que sí la amplía y
demandado pide que se suspenda la diligencia, ya tuvo necesidad de llegar una tercera vez, supongamos que no pasa una vez y no pasa unas 3 veces, pues ya va como por 5 veces llegando al tribunal. Luego supongamos que hay excepciones previas, pues igual hay que suspender otra vez y hay necesidad de llegar otra vez. Total es que hasta que llegamos al momento de recepción de las pruebas, que no es muy común, pues estamos hablando de un caso teórico, pudiera ser que hayamos llegado al tribunal hasta unas 10 veces. Y eso no quiere decir que ya hayamos violado esta norma en el sentido de que solo puede haber 3 audiencias en el juicio oral. Entonces, todo eso que podría pasar antes de que se reciban pruebas, se podrían entender como que la primera audiencia en realidad se ha partido en varias comparecencias ante el juez. Todas esas no es considerado que si se amplió o modificó la demanda ya la siguiente sea una segunda audiencia y luego una tercera, sino son varias comparecencias ante el juez que forman parte de la primera audiencia. Por eso es que en el esquema que ustedes tienen ahí, en esta parte de abajo, todo eso, hasta que llegamos acá a recepción de las pruebas, está contemplado en un cuadro que se llama primera audiencia. Todo eso forma parte de la primera audiencia. Una vez que el juez empieza a recibir pruebas y recibe por lo menos una de las pruebas, cuando el juez diga, bueno, suspendemos aquí la diligencia y vamos a señalar la audiencia del día tal a tales horas para tal otro medio de prueba, entonces ahí ya se puede considerar que terminó la primera audiencia. Ya la siguiente sería la segunda y luego la tercera. Entonces, a lo que se refiere esta norma, como debe entenderse la norma, es que lo que tenemos son únicamente 3 posibles audiencias de prueba. Entonces, como la proposición de las pruebas no es, decíamos, como el juicio ordinario o en el sumario, que yo tengo un periodo de tiempo en el cual puedo proponer las pruebas y ni siquiera tengo que proponerlas todas juntas, voy a presentar hoy un memorial proponiendo la prueba de testigos, otro un memorial proponiendo la de testigos, etc., sino que aquí es en una etapa de la audiencia y propongo juntas todos mis medios de prueba y lo mismo hace la otra parte. Entonces el juez en un solo momento tiene conocimiento de cuáles son todos los medios de prueba propuestos por ambas partes. Entonces, con ese conocimiento, el juez ordena su celebración de las audiencias de tal manera que en un máximo de 3 audiencias se puedan llevar a cabo todos los medios de prueba, se pueden iniciar todos los medios de prueba que hayan propuesto las partes y que obviamente considere las visibles. ¿Sí, Astrid? No, ya me contestó, es que le quería preguntar si en la demanda, entonces igual que en cualquier tipo de juicio, también se ofrecía desde el inicio, ¿verdad? Sí. Lo único es que no va a ser el periodo de pruebas, sino se va a hacer en esa audiencia. Exactamente. Tenemos una particularidad, un par de particularidades en cuanto al ofrecimiento que vamos a ver a continuación, pero lo primero que quería que tuviéramos claro es ese tema, un máximo de 3 audiencias. Vicky, ¿por qué si la naturaleza de este juicio es que sea rápido y que se lleve casi que todo en una misma audiencia? ¿Por qué estipular 3 audiencias solamente para la recepción de pruebas? Lo que pasa es que es un máximo. Recuerda que la norma dice si en esta audiencia no fuera posible reunir todas las pruebas, entonces una segunda, y todavía con la tercera dice el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Extraordinariamente es el calificativo que da, extraordinariamente, siempre que por circunstancias ajenas al tribunal y a las partes. Entonces, son cuestiones que no, el juicio no está previsto para que necesariamente haga 3 audiencias, sino está previsto para que en principio todo fuera en una audiencia, pero si hay necesidad de una segunda y hay necesidad de una tercera. Y en realidad en la práctica muchas veces hay necesidad. O sea, no es tan común que la prueba que es necesaria en un juicio oral se pueda votar toda en una audiencia. Si quiere, le suspendo ahí la respuesta y después se la voy a completar con lo que voy a decir. Entonces decíamos, el juicio está previsto para que pase todo esa es la idea general que tuvo el legislador, que todas las pruebas deberían recibirse en una primera audiencia, una única audiencia. Y entonces aquí viene una particularidad que era lo que hablaba hace un momento con Astrid. Los medios de prueba se ofrecen igual que en cualquier otro proceso. Si yo soy demandante, ofrezco mis pruebas en la demanda y el demandado igual ofrecerá sus pruebas en la contestación de la demanda. Pero si el juicio está previsto para que en principio toda la prueba se agotara o se diligenciara en la primera audiencia,
hay que tomar en cuenta una particularidad ahí, especialmente como medio de prueba de declaración de las partes. En cuanto a la declaración de las partes, para su diligenciamiento, la ley establece, entre otro montón de situaciones, dos cosas que son importantes aquí. Primero, que para que el juez pueda señalar una audiencia para que se celebre la declaración de las partes, debe haberse presentado una plica que contenga el pliego de posiciones. Esa es la regla general, aplicable al juicio sumario, al juicio ordinario, todos. Tengo que presentar una plica que contenga el pliego de posiciones y quiero que se lleve a cabo una declaración de las partes. Y luego, dice la ley que cuando el juez cita al absolvente para que preste la declaración de las partes, debe citarlo con una antelación mínima de 2 días. Entonces, si en principio yo soy demandante, yo desde que presento mi demanda, pues obviamente sé qué pruebas voy a necesitar, qué pruebas voy a ofrecer, y si quiero la declaración, que el demandado preste declaración, pues ya sé que en mi demanda, junto a mi demanda, tengo que presentar de una vez el pliego de posiciones, porque como se supone que lo que se buscaría en principio es que toda la prueba se agote en la primera audiencia, pues si me espero a que estemos en la audiencia para decirle, señor juez, aquí está mi pliego de posiciones y pido que señale una audiencia para la declaración de las partes, ya no estoy cumpliendo con lo que dice esta norma, que la declaración de la segunda audiencia y la eventual tercera audiencia son solo si hay necesidad de salud. Si yo como demandante quiero la declaración del demandado, ya sé que lo tengo que hacer para la primera audiencia, no sería algo necesario que haya una segunda audiencia para esa declaración. Entonces, si yo quiero la declaración, de una vez adjunto a mi demanda, presento el pliego de posiciones y de una vez dentro de las peticiones de trámite le pido al juez no solo que señale de obra para las partes, para la comparecencia de las partes en juicio oral, que eso siempre se lo tengo que pedir, sino que además le pido que cite al demandado para que en esa primera audiencia preste su declaración. Entonces así, el demandado desde que esté emplazado ya va a tener conocimiento de que ese día tiene que prestar declaración y por lo tanto ya cumplí los 2 requisitos, ya presenté el pliego de posiciones en una plica salud y además ya media esa antelación entre la citación y la audiencia. Entonces, si en caso usted sí ofrece el medio de prueba, pero no adjunta la plica, no se lo van a diligenciar. Y ahí sí dependería de la suerte, por llamarlo de alguna forma. De luego, si en la primera audiencia usted se aparece con su plica conteniendo el pliego de posiciones, lo más probable y lo que debería hacer después es decir que ya no le admito ese medio de prueba porque no lo adjuntó en su momento. En el juicio oral, tengan cuidado, en el juicio oral, la tradición, digamos, es que muchas veces no se presenta la plica adjunta en el juicio oral, les dije, estoy pensando en el juicio de trabajo, pero en el juicio de trabajo, la tradición es que muchas veces no se presenta la plica adjunta a la demanda porque el código de trabajo no lo dice. Y luego en el momento de la audiencia se lleva la plica. Pero si hay jueces de trabajo, como en el código de trabajo dice que lo que no está expresamente irregulado se sigue el código procesal civil y mercantil, siguen habiendo no, y luego no les admiten la confesión judicial si no presentaron el pliego de posiciones autoridades, debería presentarse siempre. Entonces, esa es una de las cosas que tengo que cuidar en cuanto al ofrecimiento de pruebas en el juicio oral. Si yo soy demandante y quiero declaración, que el demandado preste declaración de las partes, de una vez presento ahí adjunto mi pliego de posiciones en la plica, por supuesto, para que se cumpla con el requisito de la citación. Luego, si yo soy demandado y quiero que el actor preste declaración de las partes, también adjunta mi contestación de demanda, debo presentar la plica que contiene el pliego de posiciones. Pero aquí ya va la otra parte de la respuesta que me tenía pendiente a usted. Usted me decía, ¿por qué no se hace todo en una audiencia? La norma general de la declaración de las partes es que para que el absolvente preste su declaración tiene que haber sido citado durante 2 días. Entonces, yo la demando a usted. Desde que la demando, sé que voy a querer declaración de las partes o que no voy a querer. Si no quiero, pues simplemente no lo ofrezco y se acabó. Si voy a querer que usted preste declaración, pues adjunto mi plica que contiene el pliego de posiciones a la demanda y pido que se le cite a usted. Entonces,
A usted le notifican hoy de la audiencia, pero la audiencia se va a celebrar el 15 de diciembre, perfectamente fue citada con la antelación debida, usted tiene que prestar esa declaración de las partes. Ahora, de la contestación de demanda suya, usted la va a presentar hasta ese día, por lo menos hasta ese día el juez le va a dar trámite. Entonces llegamos el 15 de diciembre a la audiencia y usted presenta su contestación de demanda y pide en esa contestación de demanda que yo preste declaración de las partes. Pero no podría el juez en esa audiencia decir, bueno, ya estamos en la etapa de recepción de las pruebas, ahora Roberto Alonso tiene que prestar declaración de las partes porque no fui citado con esa antelación de 2 días. Entonces, en ese caso, necesariamente tendría que haber por lo menos una segunda audiencia para que preste declaración de las partes. Ese sería un ejemplo. Ahorita vamos a hablar de algún otro caso en que pudiera haber necesidad de más audiencias. En los procesos escritos, cuando yo presento mi demanda, no tengo que individualizar las pruebas, porque en el ofrecimiento, en la proposición, ahí es donde se determina y se entrega, en el caso que fuera declaración de las partes, la aplica, ¿verdad? Solo lo voy a hacer un paréntesis ahí, a excepción de los documentos que sí los a excepción de los documentos. Ahora, en el caso del juicio oral, entonces sí cambiaría un poco la estructura de la demanda, porque en el juicio oral, si fuera por escrito, por ejemplo, yo sí tendría que individualizar en esa misma demanda todos los medios de pruebas y también adjuntando todos los, ya sea documentos o en este caso la aplica y demás. O sea, sí es como más extenso hasta cierto punto, ¿no? Ahorita le respondo eso. Lo que sí definitivamente es así es el tema de la declaración de las partes, porque hablamos, si quiere declaración de las partes, presenta su plica y hace su petición de una vez. Ahora, el código, en cuanto a la comparecencia de las partes a esa primera audiencia, tiene una norma un poco indeterminada que da lugar a distintas interpretaciones en la práctica. El primer párrafo del artículo 206 dice: las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Pero no queda claro a qué se refiere eso con sus respectivos medios de prueba. Porque digamos, si hablamos de documentos, indudablemente un documento es mi medio de prueba y yo incluso la norma esta aplicaría para el demandado. El demandado llega a la primera audiencia y va con su medio de prueba porque en ese momento va a contestar la demanda. Pero el demandante ya tuvo que haber presentado su documento desde que presentó la demanda. Entonces el problema se produce en situaciones como la declaración de testigos, por ejemplo, que muchas veces es una interpretación bastante generalizada. No todos los jueces los toman así, pero sí es bastante generalizada la interpretación, en el sentido de que si yo voy a querer que un testigo preste declaración, ese testigo es mi medio de prueba y por lo tanto en la aplicación de esta norma yo tengo que llevar al testigo a la audiencia. Para mí en realidad no debería funcionar así, sino que en esta etapa de la recepción de las pruebas yo debería decirle al juez: señor juez, yo quiero que preste declaración como testigo de don Juan Pérez, aquí está el interrogatorio y aquí está la dirección donde lo puede mandar a citar. Pero si lo hago de esa forma, digamos, técnicamente está bien que redacte mi demanda de esa forma, es decir, ofreciendo la declaración de testigos como lo ofrecería en un juicio ordinario. Técnicamente está bien, pero en la práctica, si lo hago de esa forma, en la aplicación de esta norma, me corro mucho el riesgo de que el juez me diga: no, usted tuvo que haber venido a esta diligencia con su testigo, como vino con su testigo ya no le recibo la declaración. Entonces, si uno quiere quedar más cubierto en el juicio oral, digamos, para efectos del ofrecimiento de las pruebas, técnicamente son admisibles dos cosas. Una opción, ofrecer todas sus pruebas igual que las ofrecería en un juicio ordinario, y en sus peticiones de trámite de la demanda, digamos, lo único que tendría es una petición específica respecto a la declaración de las partes, esa que decíamos que se cita al demandado para que la primera audiencia preste declaración, y luego una petición general que diga que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes y se acabó. Esa es una opción, pero me corro el riesgo, como le digo, de que luego el juez no me reciba esos medios de prueba. La opción como de ir más a la segura, digamos, la más recomendable, sería que yo dijera: cuando ofrezco la
declaración de testigos. Quiero que presten declaración como testigos Juan y María de conformidad con el siguiente interrogatorio. Y quiero que se lleve a cabo un reconocimiento judicial sobre tal lugar de conformidad con estos puntos. Y así, como si ya estuviera proponiendo la prueba extraordinaria. O sea que eso Es lo más recomendable. y es extenso, entonces. Sí, por eso Sí. es que es más. Aparte que trataríamos de agarrar, no gastar o no agotar esas 3 oportunidades que hay para recibir la prueba. Y no correr sin precio. Porque digamos, si usted se va por la primera opción de ofrecerlo como en un juicio ordinario, ya necesariamente tendría que haber por lo menos una segunda audiencia para que le reciban al testigo, por ejemplo, porque no está ahí, no lo pudo citar el juez, etc. En cambio, si lo ofrece de esa forma más completa, digamos, desde la demanda, entonces pudiera ser que usted diga: quiero que preste como declaración como testigo don Juan Pérez, yo lo voy a llevar a la audiencia, aquí está el interrogatorio. Entonces, perfectamente en la primera audiencia, pues podría decir: bueno, que pase el señor, le voy a recibir su declaración. Además, bueno, tiene esa ventaja práctica también, de que el juez tiene más opciones de cómo acomodar sus distintos medios de prueba que tienen que diligenciar en ese máximo de 3 audiencias. ¿Estamos claros con las pruebas? ¿No hay dudas? Y entonces, esto es lo que les decía hace un momento. Todo este montón de cuadritos que ven aquí es todo lo que acabamos de ver, que forma parte de la primera audiencia. Y entonces, una vez que ya se recibió por lo menos un medio de prueba, con que el juez en esta primera audiencia diga: bueno, tengo como medio de prueba los documentos ofrecidos por las partes, y para la declaración de testigos y la declaración de las partes señalo otras diligencias. Pues una vez que el juez por lo menos tenga por recibido un medio de prueba, en el momento que dice: terminamos la diligencia, nos vemos, ya se puede entender que acabó la primera audiencia. Antes de eso, si tuvimos que llegar 10 veces porque la diligencia se suspendió, pues todo eso sigue siendo parte de la primera audiencia. Y en teoría la idea en primer lugar sería que ahí se agote toda la recepción de medios de prueba y que el proceso quede en estado de dictar sentencia. Eso quiere decir que ¿qué otra diferencia encontramos aquí con respecto a los procesos escritos? No hay vista. No hay vista, muy bien, el juicio oral no hay vista. Luego, existe la opción también de un auto para mejor fallar, lo decía ahí la norma que leímos. Y pues si se llevara a cabo esto, pues una vez que se haya diligenciado lo que el juez ordene en su auto para mejor fallar, regresaría el proceso en estado de dictar sentencia. También existe la posibilidad de que no se pueda agotar toda la recepción de pruebas en una audiencia y sea necesario señalar una segunda, que sería dentro del plazo de 15 días y que es solo para la recepción de las pruebas, no se puede hacer otra cosa en esa segunda audiencia. Y pues entonces ya quedaría el proceso igual en estado de dictar sentencia, si hay necesidad de un auto para mejor fallar y luego sentencia. Y también existiría la posibilidad de que exista necesidad de una tercera audiencia. Extraordinariamente, el plazo de 10 días también es solo para recepción de pruebas, y ahí ya queda el proceso en estado de dictar sentencia, y la única otra opción es que haya necesidad de un auto para mejor fallar y luego la sentencia. El plazo es igual 15 días. 10. No, 10 en la tercera audiencia. no para el Para dictar sentencia, no. El último párrafo del artículo 208 dice: dentro de 5 días a partir de la última audiencia, el juez dictará sentencia. Entonces, ese es el plazo normal, digamos, para dictar sentencia en el juicio oral, salvo el caso del allanamiento, que tiene el primer párrafo de ese mismo artículo: 3 días si hubo allanamiento. ¿Y el auto para mejor fallar? 15. Lo que pasa es que ahí se produce esa circunstancia medio curiosa en el caso del juicio oral, que no solo dice que un auto para mejor fallar es necesario, pero en teoría, digamos, si se cumplieran los plazos legales, si la audiencia fue ayer, el juez debería dictar su sentencia más tardar el próximo viernes, ahí están sus 5 días para dictar sentencia. Pero como no hay una norma que me diga
¿Cuál es el plazo que tiene el juez para dictar un auto para mejor fallar en el juicio oral? Sería perfectamente admisible que una semana después de eso o 2 semanas después de eso se aparezca como un auto para mejor fallar, está igual dentro del plazo. Al final de cuentas, para efectos prácticos, no tiene en realidad mucha incidencia. Para efectos prácticos son en realidad, no es generalizado el cumplimiento de los plazos. Hay muchos casos en los que los plazos no se cumplen. Por lo tanto, si fue 1 o 2 semanas más lo que se tardó pues, en dictar el auto para volver a fallar, no va a hacer mucha diferencia. Lo que ocurre es que sí, muchas veces los jueces, aunque la resolución no sea exactamente en el plazo que tuvo que haber sido, sí le ponen la fecha del momento en que tuvo que haber sido editada. Que no sé por qué, pero en la práctica los jueces lo hacen de esa forma, pero ya los tribunales superiores, las salas y la Corte Suprema de Justicia le ponen la fecha, aunque se haya excedido el plazo legal, no le ponen mucho tema de estar cuidando de que esta tendría que tener tal fecha y se acabó. ¿Qué más? Pues digamos que las salas sí tienen todavía la posibilidad de que no acuda a la Corte Suprema, pero igual. Bueno, entonces. ¿Creo que aquí no hay posibilidad de plantear excepciones después de presentar la demanda, verdad? ¿Cómo no? Sí, ahí. La norma lo que dice es: todas las excepciones, 205, todas las excepciones se pondrán en el momento de comenzar la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y jurisprudencia se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Y que entonces después de la primera instancia, perdón, después de la primera audiencia, en teoría debería ser sentencia o autoprograma por fallar. O si no, la segunda audiencia. Y luego la segunda y las mismas posibilidades, sentencia, autoprograma por fallar, y luego, o una tercera, y luego lo mismo. Y luego de la sentencia, la posibilidad de recursos, que en el caso del juicio oral es apelable la sentencia. Además, como en cualquier otro caso en que haya un auto o una sentencia, se podrá un recurso de declaración o anulación. Se acabó. Como les decía hace un momento, la apelación en este caso tiene 2 particularidades. Una, que está limitado el recurso de apelación, solo es apelable a la sentencia. Y 2, el trámite. Dice el artículo 209, en este tipo de procesos solo será apelable la sentencia. Eso quiere decir especialmente que no es apelable el auto que resuelva las excepciones previas, ni cualquier otra cosa. Pero lo del auto para que resuelva las excepciones previas se lo remarco, porque en todos los otros procesos sí es apelable. Incluso en el juicio sumario que se refiere a arrendamiento de ocupación, que tiene bastante limitado también el recurso de apelación, es apelable solo el auto que resuelva las excepciones previas en la sentencia, pero sí es apelable el auto que resuelva las excepciones. En este caso no, solo la sentencia. Y además, aunque la norma dice solo la sentencia, hay una resolución más que es apelable, que es el auto por el cual se acuerda la enmienda del procedimiento, porque la ley del organismo judicial, cuando regula la enmienda del procedimiento, dice que el auto que acuerda la enmienda del procedimiento será apelable en toda clase de juicios. Entonces, sería apelable también en el juicio oral. Y entonces sigue diciendo el 209, el juez o tribunal superior al recibir los autos señalará día para la vista, que se verificará dentro de los 8 días siguientes. Verificada esta, si no se hubieran ordenado diligencias para no probar, se dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes. Y esto, tuvieron recursos el semestre pasado, ¿no? Sí. Bueno, pero se recordarán, o si no se recuerdan, se los digo brevemente. El recurso de apelación dentro de su trámite, el trámite normal de un recurso de apelación es que el Tribunal Superior, al recibir el expediente, señala un plazo para hacer uso del recurso de apelación. 6 días si lo apelado es una sentencia, y 3 días si es cualquier otro tipo de resolución. Y luego de eso, en la vista. En este caso, opera diferente, porque dice de una vez: el juez o tribunal superior, al recibir los autos, señalará día para la vista. Eso quiere decir que no existe ese plazo para hacer uso del recurso de apelación. O sea que ahí cuando usted apela, tiene que de una vez o puede ser. Exactamente. En un recurso de apelación común y corriente,
Yo simplemente puedo presentar un memorial de apelación, normalmente es bien sencillo, donde simplemente digo que me notificaron tal resolución, que estoy en desacuerdo con él y que por lo tanto presento recurso de apelación y digo por los motivos que expresaré en su oportunidad ante el Tribunal Superior. Y ya luego, cuando me den mis 6 días o mis 3 días, dependiendo de la resolución que haya sido apelada, pues hago lo que se llama la expresión de agravios, indico por qué estoy en desacuerdo con esa resolución que está siendo apelada. En este caso, y pasa lo mismo en el juicio ejecutivo, la ley ordena que de una vez se señale 10 horas para la vista, que el Tribunal Superior de una vez señale 10 horas para la vista, no me da ese plazo para hacer uso del recurso de apelación. Eso lo que quiere decir es que yo cuando presento el recurso de apelación lo tengo que presentar con expresión de agravios. De una vez el memorial que le presento al juez que conoció en primera instancia tiene que decir, señor juez, yo estoy en desacuerdo con esa sentencia, es lo único que es apelar, o con esa autodefensa del procedimiento, si fuera el caso. Y estoy en desacuerdo por estas razones, para que pueda eventualmente el Tribunal Superior conocer ese recurso de apelación. Si no, sí se corre un riesgo muy serio, y así debería ser, que el Tribunal Superior declare sin lugar el recurso de apelación porque no se presentó expresión de agravio. Porque muchas veces la gente tiene la mala idea de decir, bueno, pues igual tengo la oportunidad de la vista y en la vista puedo decir cuáles son mis argumentos. Lo que pasa es que en una adecuada aplicación de un principio que se llama de lealtad procesal, yo no puedo esconderle las cosas a la otra parte para tratar de que no tenga la oportunidad de pronunciarse. Entonces, digamos, si yo presento un recurso de apelación sin expresión de agravios y luego la sala recibe el expediente, señala 10 horas para la vista, el 10 horas para la vista es el mismo para los dos. Entonces, ¿qué va a alegar el otro en la vista si no sabe por qué estoy en desacuerdo con el recurso de apelación? Entonces sí ha pasado mucho y así debería ser, que si yo no presento mi expresión de agravio, el tribunal pues agote las etapas, señale 10 horas para la vista y sentencia, pero diga que su sentencia es en el sentido de declarar sin lugar el recurso de apelación, porque no hubo una expresión de agravio en su momento, aún cuando los haya expresado en la vista. ¿Sí? Y a la hora de presentar la apelación en primera instancia, si usted no expresa los agravios, ellos de todos modos le van a dar trámite de apelación. Sí. Pero sí, porque si no después a usted le darían chance como el recurso de expresión de rechazo. Sí, porque digamos, el juez la función calificadora del juez en cuanto al recurso de apelación va únicamente en dos sentidos: el plazo es uno y que la resolución sea apelable. Digamos, si usted presenta un recurso de apelación al cuarto día, pues el juez se lo tiene que rechazar, porque es extemporáneo. O si presenta, en este caso, digamos, un recurso de apelación en contra del auto que le resuelva las excepciones previas, en contra de un auto que resuelva una nulidad, el juez se lo tendría que rechazar porque es una resolución no apelable. Pero fuera de eso, ya es función del Tribunal Superior. Yo tengo otra duda. A ver. Cuando se presentan las excepciones perentorias, que son las nacidas con posterioridad y que se pueden interponer dice el artículo en cualquier tiempo mientras no sea dictado sentencia en segunda instancia. Entonces, mi duda es, como la primera audiencia, pues puede tener un montón de audiencias dentro de la primera audiencia, ¿verdad? Pero ya que se concluye como ese plazo de la primera audiencia y que ya después solo nos vamos a ir ya a la sentencia, entonces después de esa primera audiencia, si ya se celebró y ya se pusieron medios de prueba y todo, ya no vamos a poder presentar excepciones perentorias. Solo dos cosas de ahí. Esas que habla este artículo no son excepciones perentorias. Las excepciones perentorias son las que usted presenta como la contestación de la demanda y que atacan el asunto. Estas sería que la ley no utiliza esa terminología, pero eso es lo que en la doctrina se conoce como excepciones privilegiadas, que pueden ser presentadas en cualquier estado de proceso. Y si usted ve, a diferencia de lo que pasa con el ordinario y en el sumario, en el ordinario y en el sumario, lo que la ley hace es, tiene una lista de cuáles son las excepciones previas y luego le dice, estas pueden ser presentadas en cualquier estado del proceso, pero son algunas de las que están en esa lista. En este caso, con casi todas las excepciones que se pueden presentar en cualquier estado del proceso, pasa lo mismo, pero además incluye la de pago, que esa ordinariamente es una excepción perentoria. Pero digamos, lo que la norma dice es, estas pueden ser presentadas en cualquier estado del proceso. Ahí siempre hay que tener el cuidado, que creo que lo conversamos en alguna oportunidad cuando hablamos del juicio sumario, que hay dos criterios en cuanto a esa posibilidad que yo tengo de presentar excepciones en cualquier estado del proceso.
Hay un criterio que dice, la norma dice que las puedo presentar en cualquier estado del proceso e incluso por estrategia podría reservarme el planteamiento de una de estas excepciones para hacerlo después. Porque la norma no me lo restringe de alguna forma. Y hay otro criterio que dice, no, usted, aunque la norma no lo diga expresamente, el hecho de que haya un plazo o en el sumario, en el ordinario, una etapa en el juicio oral para que usted presente esas excepciones tiene una razón de ser. Y entonces usted no puede simplemente porque quiere reservarse el planteamiento de una excepción que pudo haber planteado en su momento. Entonces, solo la podría plantear después si nace con posterioridad o llega con posterioridad a su conocimiento. Eso es lo primero que hay que cuidar. Y yo he visto resoluciones en ambos sentidos. Mi criterio es el segundo. Yo creo que uno no debería, no podría presentar después estas excepciones si pudo haberlo hecho en su momento. Pero supongamos que sí es un caso en el que sí se puede hacer, o usted se la quiso reservar y el juez la admitió para superar. Entonces, digamos, la norma lo que dice es, mientras no se haya dictado sentencia, se pueden presentar estas excepciones. Se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Incluso le cambia un poco la redacción con respecto a lo que tiene para el juicio ordinario. Para el juicio ordinario dice, sin embargo, en cualquier estado del proceso, el artículo 120, se podrán oponer las de y está sin el calificativo ese de mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia. Y luego el juicio sumario tiene más o menos lo mismo. El 232, sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá poner las excepciones de y lo deja abierto de esa forma. Aquí, por alguna razón, dice mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia. Porque digamos el proceso, pues efectivamente llega hasta que haya una sentencia de segunda instancia o una sentencia de casación, si es que se va a plantear en el curso de casación. Aquí sí se hace esa separación de mientras no existe una sentencia de segunda instancia. En los otros dos, como le decía, solo habla de cualquier estado del proceso, pero luego cuando la ley regula el recurso de apelación, dice en 608, pueden las partes dentro de los términos señalados en el artículo 606 alegar nuevas excepciones nacidas después de contestar la demanda y pedir que se abra una prueba, la solicitud se tramitará como incidente. Entonces, yo sí he visto también más de alguna resolución, hablando de procesos escritos, en el sentido de que en aplicación de esta norma dicen se pueden presentar en la segunda instancia, solo si nacieron con posterioridad. Entonces, pero retomando la del juicio oral, habla en cualquier estado del proceso mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia. Entonces, si llegamos al punto de considerar que en este caso era procedente el planteamiento de alguna de estas excepciones en cualquier estado del proceso, usted hablaba, se separó esa primera audiencia en varias comparecencias, pero ya se agotaron. Entonces, ahí todavía tendríamos dos opciones: ¿va a haber segunda audiencia o tercera audiencia o no? Si va a haber segunda o tercera audiencia, esas excepciones son exclusivamente para recepción de pruebas. Entonces usted no, si va a presentar una excepción, no la podría presentar en la audiencia, pero sí podría presentarla antes de la audiencia o después de la audiencia. Y suponiendo que ya se agotó la recepción de las pruebas en la primera audiencia y ya estamos en ese plazo de 5 días en el que supuestamente el juez debería dictar su sentencia de primera instancia, sería posible presentarla dentro del plazo antes de que se dicte su sentencia. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Bueno, entonces ahí terminamos con el trámite del juicio oral, el trámite general. Y como decíamos, solo voy a apagar esto porque creo que no nos va a servir. Como decíamos, en el juicio oral pasa algo parecido a lo que pasa con el juicio sumario que vimos en su momento. La ley establece un trámite general y luego, según el tipo de controversia que se vaya a dilucidar, hay algunas particularidades. Entonces, el juicio oral, como dijimos, la norma establece en su artículo 199 varios casos en los cuales procede. Nos vamos a olvidar por el momento del juicio de ínfima cuantía, vamos a hablar
más adelante algo al respecto. Si vemos el artículo 199, habla se tramitarán en juicio oral los asuntos de menor cuantía y los asuntos de ínfima cuantía. De esos dos vamos a hablar algo, pero lo vamos a hablar después. Y entonces veamos el siguiente que regula el código, que es el juicio de alimentos. El 199 dice los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Y entonces dice el artículo 212, el actor presentará con su demanda el título en que se funda, que puede ser el testamento, el contrato, la ejecutoria en que consta la obligación o los documentos justificativos del parentesco. Se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. Entonces aquí habla la norma de que por el procedimiento del juicio oral se dirimen los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Hablando de los temas que sean atinentes a la existencia misma de la obligación o a la cuantía de esa obligación. Entonces, digamos, el más común es lo que se conoce en la práctica simplemente como juicio oral de alimentos, que en realidad más técnicamente es un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, donde no existe una obligación de alimenticia fijada a través de un documento formal. Porque digamos, la regla general de las normas del Código Civil que ustedes ya conocen es, por ejemplo, están obligados a prestarse recíprocamente alimentos, y dicen los ascendientes, descendientes, etcétera. Entonces, en líneas generales, digamos, alguien estaría obligado a prestarle alimentos, así se llama. Existe una obligación de devolución, se estaría obligado a darle alimentos a sus hijos. Pero lo que ocurre en la generalidad de los casos es que la pensión alimenticia no está fijada en una sentencia o no se hace un contrato de fijación de pensión alimenticia cuando uno se casa, etc. Simplemente se ponen de acuerdo la pareja y se fija una cantidad mensual o alguien se hace cargo de unos gastos, alguien se hace cargo de otros, o aquí está el dinero en esta cuenta y los dos gastamos lo que sea necesario, como la pareja se quiera poner de acuerdo. A lo que vamos es que, aun cuando la pareja ya estuviera de acuerdo en el que el señor va a aportar una pensión alimenticia de 20,000 quetzales, si ustedes quieren, eso no está a través de un documento que luego, si el señor incumple, se pueda hacer efectivo. Entonces es necesaria la determinación por parte del juez de esa pensión alimenticia. Y eso se hace a través de este procedimiento de juicio oral, es como el caso más común. Pero existen también otros, pudiera ser la modificación de esa pensión alimenticia, ya sea para aumentarla o para reducir, la suspensión de la obligación de prestar alimentos o incluso la extinción de la obligación de prestar alimentos porque dejó de ser necesario. Y entonces, ¿la modificación entraría a aumento o modificación para aumento o reducción, la suspensión o la extinción. Entonces la norma, cuando habla aquí de que el actor presentará con su demanda el título en que se funda, eso hay que tener cuidado de no confundirlo con un título ejecutivo. Aquí estamos hablando siempre de que este es un juicio oral, por lo tanto es un proceso de conocimiento. Hablamos de casos en los cuales no existe un título ejecutivo. Básicamente aquí la expresión título o está mal utilizada o habría que entenderla en otra acepción. Aquí a lo que se refiere la norma cuando habla del título en que se funda es un documento que acredite que yo como demandado tengo alguna obligación de prestarle alimentos a esta persona, y entonces dan todo este montón de opciones por ahí. La más común es la última, los documentos justificativos del parentesco. Entonces se acompaña la certificación de la partida de nacimiento en donde consta que este señor es padre de este niño, que por lo tanto está obligado a prestarle alimentos, y ese es, según la terminología que utiliza la norma, el título que se funda esa demanda, y así con todas las demás opciones. Luego dice el artículo 213, intención provisional, con base en los documentos acompañados a la demanda, mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará según las circunstancias que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución si la persona de quien se demanda no tiene sentencia absolutoria. Si no se acompañaran documentos justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia a la que se refiere el párrafo anterior.
Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie u otra forma. Entonces ahí vemos varias cuestiones que son interesantes. Primero, que siempre existe la fijación de una pensión alimenticia provisional en este tipo de procesos. Entonces, eso para efectos de mi demanda quiere decir que yo le tengo que pedir las disposiciones de trámite. Una de ellas tendrá que ser que se fije la pensión provisional y obviamente indicarle un monto al juez de cuánto es lo que yo quiero que se fije como concepto de pensión alimenticia provisional. Esa pensión, tanto la provisional como la pensión que definitivamente se fija en la sentencia, se fija atendiendo a lo que establece el Código Civil. Y aquí más o menos dice algo este artículo 213, que dice que mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará según las circunstancias que se den provisionalmente. Habla de según las circunstancias. Y el Código Civil, exactamente, ¿no? Perdón, cuando yo pido que no sé si me entendí mal, cuando yo hago mi petición, indico que se fije la pensión alimenticia provisional con su monto y además también indico que se fije la pensión alimenticia, pues no la provisional, sino la que yo voy a querer. ¿Por qué va a ser distinta la cantidad? Ajá, y si son, Lo que tienen pasa que es que ser son- montos diferentes. No yo tienen que ser montos diferentes. De hecho, existiría una falta de congruencia en el planteamiento que usted hace. Si dice, por ejemplo, quiero 10.000 de pensión provisional, pero quiero 20.000 de pensión definitiva. Lo que pasa es que son dos momentos distintos y son dos funciones distintas las que cumplen las pensiones. La pensión alimenticia provisional, de lo que se trata es, mientras dure el proceso podría tardar 6 meses, 2 años, 10 años. Mientras tarda exactamente de qué va a comer el niño, de qué va a comer la señora o el señor, en el caso de que el señor tuviera derecho a alimentos. Entonces, la idea de estas estipulaciones especiales que tiene el código respecto al juicio oral de alimentos es que la necesidad de alimentos es una necesidad inmediata, hay que cumplirla. Entonces, una persona que está reclamando alimentos no se puede esperar 2 años a que le digan, pues, tenía usted razón, durante 2 años, que bueno, se logró aguantar el hambre, ahora sí le vamos a pagar los alimentos. Entonces, en el fondo, es una medida precautoria esa pensión alimenticia. Entonces, mientras se tramita el proceso, usted está reclamando 20.000 quetzales como concepto de pensión alimenticia. Entonces, mientras se tramita el proceso, le dice el juez, bueno, pues según las circunstancias, tiene usted razón, que vamos a ver qué sería eso según las circunstancias. Tiene usted razón, lo procedente sería que le paguen a usted 20.000 quetzales de pensión alimenticia y eso ordena. O podría el juez decir, pues mire, por el momento le doy solo 15.000, ya después veremos. Eso es una petición de trámite. Se tramita todo el proceso y llegamos a sentencia. En sentencia dice el juez, pues efectivamente tiene usted derecho a una pensión alimenticia. Y entonces, ya analizadas las pruebas y todo lo que pasó en el proceso, ya puede establecer una pensión alimenticia que en definitiva este señor le va a tener que cumplir a usted de aquí en adelante. Dependiendo si el demandante era menor de edad, pues de aquí a que cumpla 18 años de edad, pues es una persona declarada en estado de interdicción, pues de aquí a que se muera, o si era la esposa, pues igual de aquí a que se muera, o de aquí a que se divorcie, o de aquí a que la señora se case con alguien más, etc. Entonces, una es solo mientras dura el proceso y otra es de aquí en adelante. Una es solo tomando en cuenta medio lo que ha dicho el demandante y los documentos que pudo haber acompañado, y otra vez ya tomando en cuenta lo que dijo el demandado, las cosas que hubo, la juez, etc. Este caso del juicio de alimentos es un caso curioso, porque es un caso que normalmente el demandante tiene ganado. Es muy poco probable que el juez en este caso diga declaro sin lugar la demanda, solo que sean circunstancias, sobre todo cuando la pensión alimenticia se reclama en nombre de hijos menores de edad o declarados en estado de interdicción. ¿Por qué? Solo que resultara el caso de que ese documento justificativo del parentesco, por lo menos, por ejemplo, hubiera sido una certificación de una partida de nacimiento muy antigua, pero resulta que desde que se emitió esa certificación de la partida de nacimiento para la fecha, se tramitó un juicio de impugnación de la paternidad, lo declararon por lugar y ahora el señor ya resulta que no es padre de niños. Cosas muy extremas como esas que normalmente no pasan en la práctica. Pero lo normal es que si está reclamando una pensión alimenticia muy menor de edad, obviamente la obligación existe. Lo único que vamos a discutir
Lo que pasa es que ahí lo que ocurre es que, vamos a ver, por ejemplo, usted presenta una solicitud de medidas de seguridad basada en la ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia. Ahí efectivamente dentro de las medidas que puede acordar el juez está la fijación de la pensión alimenticia. Pero dice la ley que esas medidas tienen una duración máxima de 6 meses, creo que es. Entonces el juez le dirá a usted, bueno, a este señor que le pague a usted una pensión alimenticia de tal, pero esta medida la otorgo por el plazo de 6 meses. Ya luego en ese ínterin usted podrá pedir nuevamente la medida o podrá presentar un juicio alimenticio. Entonces, decíamos que el Código Procesal habla de que atendiendo a las circunstancias, pero entonces tendríamos que ver de conformidad con el Código Civil a qué se refiere con eso de las circunstancias. Dice el artículo 278, la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción de la alimenticia cuando tiene propiedad. Pero luego sigue diciendo, los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, y serán fijados por el juez en dinero. Entonces, tomando como base esas dos cosas, la enumeración que tiene el primero de los artículos que leíamos respecto a qué es lo que comprende ese derecho de alimentos, parecería ser una enumeración taxativa. Y en principio, lo que sí nos dice ese primer artículo es, no solo estamos hablando de la comida, estamos hablando del vestido, educación, etcétera, etcétera. Y parecería que es una enumeración taxativa de esos 4 o 5 elementos que menciona la norma, pero en realidad no es así. Porque luego el siguiente artículo dice, deben ser proporcionados a las circunstancias de quien los debe y de quien los recibe. ¿Eso qué quiere decir? Que con los alimentos, jurídicamente hablando, de lo que se trata es de que esta persona, el obligado a prestar alimentos, le mantenga al que tiene derecho a recibir un estilo de vida al que está acostumbrado y al que tiene necesidad según esas circunstancias a las que está acostumbrado, y que el otro tiene obligación según sus propias circunstancias. Entonces, digamos, no es lo mismo reclamar el pago de alimentos de una persona que gana el salario mínimo, que toda la vida ha ganado el salario mínimo, que obviamente ahí pues haciendo milagros habrá que tratar de cubrir esos aspectos que dice el artículo 278, a una persona que tenga pues, las mejores posibilidades económicas que a ustedes se les ocurra, y que entonces el niño no solo tiene la educación en el colegio, sino que tiene la clase de equitación, que es la clase de ballet para la niña, que si el viaje a Europa cada año, que el viaje a Orlando en Semana Santa, que en realidad ese tipo de cosas para la gente que tiene las posibilidades de cubrirlas y que el niño está acostumbrado a recibir todas esas cosas, son sus necesidades. ¿Verdad? Si este padre resulta que se peleó con la señora o que simplemente su berrinche ya no quiere pagar lo que ustedes quieran, no por esa circunstancia le tendríamos que variar su estilo de vida al niño y decirle, bueno, ahora ya solo tu comida, tu vestido, tu educación y se acabó. Tiene que igual mantener su estilo de vida. Por supuesto, si las circunstancias del señor cambiaron y podía mantener todas estas cuestiones porque era gerente de una empresa transnacional y después se va de Guatemala, lo despiden y ahora pues, el señor me mira qué hace, pues igual la familia tendrá que buscarse la situación, ¿sí? Eso era lo que yo iba a preguntar, pero si se promueve un proceso judicial para modificación de O sea, depende, porque digamos, si ya existía fijada una pensión alimenticia cuando este señor ganaba 100,000 quetzales al mes y tenía 2 hijos y la señora le fijan la pensión alimenticia en 50,000 quetzales, 60,000 quetzales, una cosa por el estilo, pues entonces si ya está esa pensión alimenticia fijada en una sentencia fija, sí hay que promover luego un juicio de modificación de pensión alimenticia. Ahora, si resulta que el señor igual ganaba 100,000 quetzales al mes, lo despiden y ahora consiguió un trabajo donde gana 10,000, entonces cuando le reclame la señora la fijación de pensión alimenticia y diga yo quiero 50,000, pues en su defensa, en ese mismo juicio de fijación de pensión alimenticia, va a decir al señor, ¿y de dónde se lleva de mí? Y aquí se lo compruebo. Para el caso de la mujer, de la esposa, hay un artículo específico que entiende la necesidad. O sea, exacto, ahorita vamos a platicar de eso. No me está comiendo. Soy yo.
aquí habla, o sea, el primer artículo habla específicamente de menor de edad y la alimentación, algo así. Pero digamos, como después dicen, de los o sea, entre hermanos, uno también ascendentes, descendentes, y todo, o sea, al final uno es obligado a cualquier pariente, o sea, cercano. Es el mismo dato de los alimentos. Siempre he tenido esa duda de que si uno al final... Lo que pasa es que tiene esa obligación respecto a las personas que dice la norma. Es el 283, están obligados recíprocamente a darse alimento a los cónyuges, los ascendientes, descendientes de hermanos. Entonces, pero se refiere a casos extremos, digamos. Su obligación de alimentos en principio siempre con sus hijos. Luego, pudiera ser, digamos, si usted está casado, el señor, tomando en consideración el artículo que habla el compañero, que vamos a hablar, el esposo tiene la obligación de darle alimentos a usted. Esa es como la regla general. Ambos padres a sus hijos, el esposo al esposo. Pero luego resulta que el esposo sufrió un accidente y no puede trabajar. Por eso es que habla la norma de recíprocamente. Entonces ahora usted es obligada a darle alimentos a él. O resulta que alguien tiene sus padres y los padres ya llegan a una edad muy avanzada, ya no pueden trabajar y obviamente ya es una persona mayor de edad que trabaja, tiene ingresos, o digamos una persona ya mayor de edad tiene un hermano menor de edad. Los obligados en principio a prestarle alimentos a ese menor de edad son los padres. Entonces que los padres fallecen o tienen un accidente y ya no pueden trabajar, entonces ahí entraría a funcionar la norma que están obligados los hermanos a dar alimentos. Declarados en esta intervención. Exacto. Entonces es para casos más fuera de lo común, digamos. El caso así tan general. No, el caso, digamos, si usted tuviera un hermano menor de edad y además tiene a sus padres y sus padres generan ingresos y etcétera, si hubiera necesidad de que ese menor de edad reclame alimentos, lo reclamaría de sus padres, no de usted. Dicen que yo vi un caso de un señor que no era mayor de edad, o sea, no era de edad avanzada, digamos, y reclamó alimentos a su hijo, pero fíjense que este señor en realidad tenía una nueva familia. Y ¿cómo se llama? Y tenía 2 hijos pequeños. Entonces, era un amparo tradicional que oí, pues, pero me pareció así como habría que ver las circunstancias del caso, pero ya, digamos, a primera vista, en realidad tendría derecho a que le presten alimentos, teniendo él también, tal vez queriendo como subsanar la obligación a su vez de pagar alimentos a otras personas. ¿Le estaba reclamando alimentos aquí? A un hijo mayor, digamos, que había tenido con otra señora. Y luego el señor, me imagino, se distanció y luego formó otra familia, tenía hijos pequeños y entonces reclamaba alimentos a su hijo mayor. En principio parecería que no. Lo que pasa es que también habría que ver que a veces cuando se plantea una reclamación, sobre todo en materia de familia, se ve mucho y es algo que en líneas generales es incorrecto, pero a mi juicio es todavía más incorrecto hacerlo en materia de familia, porque en materia de familia muchas veces los esposos sobre todo utilizan a los hijos como vehículo para lo que quieren. Entonces se ve mucho en la práctica casos de esposos hombres que dejan de dar pensión alimenticia o que simulan tener menores ingresos de los que tienen para castigar a la esposa, digamos, a los que están afectados, a los niños, o igual de esposas que le impiden al señor que tenga acceso, relación con sus hijos porque lo están castigando porque fue infiel o porque lo están castigando porque no ha pagado la pensión alimenticia, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, por supuesto, si fue infiel tendrá una sanción, demande el divorcio y pídale una pensión alimenticia, o si no ha pagado la pensión alimenticia, pídale la fijación de pensión alimenticia, y si ya está fijada, reclame la ejecución, solo antes de que se me olvide usted. Voy a hablar. Pida la ejecución de esas pensiones alimenticias, y si no paga, pues sigue el proceso de fijación de asistencia económica y el señor se va a preso, pero no utilizar a los hijos como ellos, que no es exactamente lo que usted me está preguntando, pero a lo que voy es que muchas veces que no es correcto
tengo posibilidades de trabajar, etcétera. Y a lo mejor era un señor de 70 y tantos años, pero que se mantenía bien, estaba ahora con una patoja de 25 años y todavía tenía etcétera. Entonces, pues si el juez recibe una demanda y dice, mire, yo ya soy una persona anciana, no puedo trabajar, el juez tiene que dar trámite, y dándole trámite, pues tendrá que decir que es una pensión alimenticia. Ya después veremos cuál es la defensa del otro, etcétera. Pero mientras tanto, por eso lo de la norma, siempre va a haber una pensión alimenticia atendiendo a las circunstancias, pero dice, sin perjuicio de la devolución, si el demandado resulta absuelto. Entonces, a lo mejor el hijo hizo una adecuada defensa y entonces se declararon sin lugar esa demanda y lo obligaron al señor a cobrar las pensiones, no lo sabemos. ¿Sí? Claro, se cae. Sí, gracias. Que la casa de la separación total, se está tapado. Pero entonces ahí, como necesidad de este señor ya avanzado de edad, tendría que incluirse también su obligación de estar a sus hijos. Lo que pasa es que la norma esta de la que hablábamos con los compañeros un momento, el artículo 283 dice, están obligados a darse recíprocamente alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Entonces, habría que ver exactamente cómo se planteó esa demanda, pero la demanda esa la pudo haber presentado el señor en nombre propio y como padre en el ejercicio de la patria potestad de estos que eran menores, diciendo, yo como padre de soy su ascendiente, tengo derecho a que me preste alimento, y estos menores son hermanos de y como hermanos tienen derecho a para esas cuestiones, pero ahorita le doy la palabra. Cambiando un poco el ejemplo, yo sí supe por lo menos de un caso en el que un señor le reclamó pensión alimenticia a la señora. Con razón o sin razón no lo sé porque no conocí las interioridades del caso, solo me contaron esto que les voy a contar. El señor presenta su demanda de fijación de pensión alimenticia en contra de la señora y el juez resuelve rechazando la demanda, diciendo precisamente algo que alguien dijo por ahí, que descaro, ¿por qué le está reclamando alimentos a la señora si él es el que le debería dar alimentos a ella? Rechazo la demanda. Que eso no es lo que establece la ley. La ley dice, recíprocamente están obligados a darse alimentos a sus cónyuges. Pudiera ser que efectivamente sea un descaro y era un señor que podía trabajar y todo lo que ustedes quieran, perfecto, pero eso lo veremos en sentencia. Porque también pudiera ser el caso de un señor que está casado con la señora, sufrió un accidente, ahora ya no puede trabajar y efectivamente, de conformidad con la ley, tiene derecho a una prestación de pensión alimenticia. Entonces, no podemos calificar de entrada en estos casos sí procedería y en estos casos no procedería. Tenemos que ver, como bien dice la norma, las circunstancias. ¿Sí? Yo solo tenía una pregunta. En el caso, por ejemplo, que un señor que tenía su familia y luego se divorciaron y obviamente tenía que prestarle atención, por ejemplo, a estos 3 niños y se volvió a casar con otra persona y tuvo otros 3 niños, y entonces la primera esposa le reclama a él alimentos y obviamente me imagino tendría que ayudar a la segunda, ¿verdad? Entonces en ese caso, por ejemplo, que él tenga que mantener a ambos, o sea, por ejemplo, todos los niños o yo creo a ambas familias y no pudiera, entonces, ¿qué es lo que haría en ese caso el juez? Y si hay prioridad entre qué familia o... Prioridad entre qué familia no hay. Viéndolo desde el punto de vista de la primera familia, digamos, sentimentalmente la primera consideración podría ser en el sentido de, ya sé por qué se puede tener más hijos que no podía, y nosotros ya teníamos un estilo de vida y ahora nos lo tienen que mantener. Jurídicamente no. Jurídicamente todos los hijos son iguales, todos los hijos tienen los mismos derechos. Y si digamos es alguien que gana 5,000 quetzales al mes y le habían fijado 3,000 quetzales de pensión alimenticia para esa primera familia, le quedaban 2,000 para él. Digamos que en ese estado de obligaciones e ingresos, parecería razonable que alguien que gana 5,000 quetzales al mes le dé 3,000 a su familia y vive él con 2,000. Pero luego si le dicen, bueno, ahora tiene otra esposa y ahora tiene otro montón de hijos, pues a lo mejor ya la proporción, sobre todo pongámoslo un poco más dramático, primero tenía solo un hijo con la primera esposa, se divorció de esa esposa y a la primera esposa por alguna razón no le fijaron pensión alimenticia, ella tenía ingresos propios, no le fijaron pensión alimenticia, entonces solo tiene una pensión alimenticia para el primer hijo y esa pensión era de 3,000. Luego tiene otra esposa, a esta sí tiene obligación de alimentarla y además como esa segunda esposa tiene 3 hijos, entonces ya la proporción ahí ya no está bien. Entonces él sí podría presentar una demanda de modificación de
alimenticia, diciendo que cuando se le fijó aquella pensión alimenticia originalmente, las circunstancias eran estas, y por lo tanto esa pensión era razonable, pero ahora esas circunstancias han variado y siendo ahora estas otras, pues la pensión tiene que variar. Y entonces, dentro de esos elementos, digamos, hablando también del señor que tiene varios hijos con diferentes familias. Entonces puede ser que el señor les esté dando, por ejemplo, a determinada familia le dio un estilo, él sí tiene dinero, y a determinada familia le dio un estilo de vida más alto que a otra familia. Entonces, como habla de, o sea, para poder fijar las pensiones, veo la capacidad, la necesidad y obviamente el estilo de vida. Entonces puede ser que a esta familia que el estilo de vida sí era mucho más alto, la pensión sí vaya a ser alta para esta familia, y que para la otra familia, como desde el principio no le daba, digamos, todos los lujos, aunque sí tiene la capacidad, solo le vaya a dar, digamos, o sea, la pensión sea más baja, porque por ejemplo estos están acostumbrados a ir a colegios privados mucho más caros y este va a un colegio más barato, y entonces como los estilos de vida son diferentes, aunque él tenga la capacidad, sí puede ser que digamos acá sean 20,000 y aquí solo 5,000. sí, en principio podríamos decir que sí. O sea, digamos, podría ser alguien que está casado y que tiene algunos hijos fuera de matrimonio, y que entonces a los hijos de matrimonio pues sí los tenga, como usted dice, en un colegio privado, de este estilo de vida, etc. Y a los que son de matrimonio pues solo le da a la señora cuando les tuvo alguna cantidad para que lo mantengan. Entonces la consideración general podría ser esa, pero dependeríamos de qué es lo que pasa en el proceso, que también pueda argumentar la parte demandante, atacando sobre todo el lado de las posibilidades de este señor, no tanto cuál es mi estilo de vida, sino qué posibilidades tiene ese señor de darme un mejor estilo de vida. Y del lado del demandado, atacando pues precisamente eso. Mire, aquí le compruebo, yo lo que le daba a esta señora mensualmente se lo doy con un cheque, y además me da un recibo que es por la pensión alimenticia del niño, y aquí dice que le doy 2,000 quetzales al mes. ¿De qué cuenta ahora quiere que le dé 10,000 o 20,000 o 50,000 o lo que sea que me esté pidiendo? Entonces, la consideración que usted hizo al inicio la podríamos tener como correcta, como consideración general, pero deberíamos ver qué fue lo que pasó en el proceso, cómo atacó y defendió cada quien y qué fue lo que pudo probar, para ver al final qué es lo que va a resolver después. Luego, siempre atendiendo a este tema de las circunstancias que deben tomarse en cuenta, tenemos otro par de artículos. 280. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna de que tuviera de satisfacerlos, que va por el lado de la posibilidad de reclamar un aumento de pensión alimenticia, ya que tenemos una sentencia firme, o una reducción de la pensión alimenticia. Estos son casos en los cuales el tema de la cosa juzgada varía un poco. Recordarán ustedes que todas las sentencias producen cosa juzgada, por supuesto una vez que están firmes. Pero cosa juzgada tenemos de dos tipos. Cosa juzgada formal, que es la que se produce siempre, que quiere decir que en el mismo proceso ya no se puede variar la decisión. Y está la cosa juzgada material, que dice que ya no se puede variar en el mismo proceso, pero tampoco en un proceso independiente. Lo hablábamos más o menos cuando hablamos de los interdictos. Aquí pasa lo mismo que pasa con el interdicto. En un interdicto, una vez que tengo una sentencia firme, en ese mismo proceso ya no puedo variar la decisión, pero puede haber un juicio de posesión o un juicio de propiedad después. Aquí igual, una vez que tenga una sentencia firme en un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, en ese proceso ya no puedo variar la decisión, pero puede haber posteriormente un juicio de modificación de la pensión alimenticia, ya sea de aumento o de reducción. Es otro juicio oral que empieza totalmente de cero, un expediente completamente distinto, un nuevo número, probablemente un nuevo juez, todo, pero a través de otro juicio oral se puede variar esa pensión alimenticia. Y luego, bien importante también, este artículo 281 que dice: los alimentos solo se deben en la parte en que los bienes del trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades. Y hay algo más que tiene relación con esto. Solo tengan un segundito. No. Hay una norma que dice que no existe obligación de dar alimentos cuando la necesidad solo se debe a la falta de aplicación
etcétera. Es del artículo 189. Exactamente, gracias. Cesará la obligación de dar alimentos cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista mientras subsistan estas causas. Entonces, combinando esto, el 281 y esta parte del 289, tenemos aquí, los alimentos solo se deben en la parte en que los bienes del trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades. Que, como bien decía su compañero, esa es una consideración que se tiene que hacer, sobre todo cuando es un cónyuge, normalmente la esposa, que le reclama alimentos al otro cónyuge. Porque la regla general, lo que todos tenemos en la cabeza, es que el esposo le tiene que dar alimentos a su esposa. Pero si resulta que la esposa tiene ingresos propios, entonces a lo mejor no existe esa obligación de dar alimentos, por lo menos no existe en la total magnitud, a lo mejor le podrá completar algo de lo que tenga ella necesidad para cubrir sus necesidades, valga la redundancia, su alimentación, su vestido, etcétera, etcétera. Pero depende siempre de las circunstancias. Yo tuve, por ejemplo, un caso en el que nosotros éramos abogados de la parte demandada y aquí le demandaban alimentos al señor, le demandaban alimentos en nombre de la esposa y de los 3 hijos. Parte de la defensa que existía en cuanto a la señora es que la señora era una profesional universitaria y entonces que no trabajaba, la señora estaba en su casa, no trabajaba, pero era una profesional universitaria y además sí tenía ingresos propios, porque aparentemente son cosas que uno no llega a saber con certeza, pero que más o menos van infiriendo de lo que pasa en el caso. Aparentemente la señora era de más posibilidades económicas que el señor, por ejemplo, vivían en una casa que era de la señora, etc. Entonces, cuando llegó el momento de la defensa, pues se decía, bueno, en cuanto a los niños sí, ofrezco pagar pensión alimenticia, no tengo las posibilidades de pagar lo que me están reclamando, pero sí quiero pagar pensión alimenticia. Y en cuanto a la señora no, porque tiene sus bienes que le generan ingresos, y en todo caso es profesional universitaria, puede trabajar. Era una señora que no trabajaba y había dejado de trabajar desde que se casó con el señor, hacía un montón de años, 15, 18 años, una cosa por el estilo. Entonces la defensa de él iba por el lado de decir, bueno, yo sí soy profesional universitaria, no lo niego, pero dejé de trabajar por acuerdo con este señor y para cuidar a mis hijos. Y a estas alturas de mi vida ya no voy a conseguir alguien de trabajo. Al final de cuentas, la resolución fue efectivamente siguiendo el argumento de la señora. Lo que dijo el tribunal fue, pues sí, efectivamente, aunque la señora es profesional universitaria, por un acuerdo con el señor se quedó en casa para cuidar a los hijos y ahora no se le puede pedir que que habrá tenido la señora 50 años tal vez, vaya y busque trabajo en una carrera que encima de todo era de esas que son tecnológicas, por lo tanto se desactualiza uno con mucha rapidez. Y entonces sí condenaron al señor a pagarle una pensión alimenticia. Curiosos que son los casos, para que vean eso que hablaba sobre todo con usted al principio, de que no podemos esperar hasta que el proceso termine para fijar una pensión alimenticia. Cuando se inició el proceso, eran 3 hijos menores de edad. En el proceso no hicimos más que plantear excepciones previas y contestar la demanda. No es que hayamos presentado cientos de nulidades y amparos, etc. Pero aún así el proceso tardó como 5 años. La cuestión es que para cuando quedó firme la sentencia de segunda instancia, los 3 hijos habían cumplido ya la mayoría de Pero edad. se retrotrae lo que no pagó. ¿Qué más? Pero se retrotrae. Lo que pasa es que usted tiene la obligación de pagar las pensiones alimenticias provisionales. Y el señor sí pagó mientras duró el proceso, pagó sus pensiones alimenticias Y ese provisionales. cabal es así como. Ahí entonces, ¿qué pasa ahí? Ajá, le reducen a lo que ella pidió. Él ahora en ese iniciaba caso. otro juicio oral para pedir la reducción. O sea, no. Lo que pasa es que el juez La determina pensión alimenticia, tanto la provisional como la definitiva, esa es una de las cosas importantes aquí que siempre hay que tener en cuenta. Usted no pide 20,000 quetzales al mes para mí y mis 3 hijos. Usted pide 20,000 quetzales al mes a razón de 5,000 para mí, 5,000 para Juanito, 5,000 para Pedrito, 5,000 para María.
Entonces, cada quien tiene su propia pensión alimenticia fijada. De tal manera que cuando Juanito cumpla sus 18 años, se acabó. Ya automáticamente la pensión queda en 15,000 quetzales, porque a él deja de tener el derecho a recibir alimentos. Y entonces eso fue lo que pasó en este caso. Cumplió 18 años el primero, se acabó. Cumplió 18 años el segundo, se acabó. Cumplió 18 años el tercero, se acabó. Y al final de cuentas la pensión quedó fijada solo para el señor. Y entonces yo nunca, por ejemplo, mi papá nunca me dio pensión durante tantos años. Ya cumplí los 18 años. Yo ya no puedo pedir lo que ya no me dio. Porque no fue por disposición mía, sino que por disposición de mi mamá. Y yo ahora me quiero pedir porque yo tengo necesidad. En realidad, ahí hay dos cosas. Primero, la ley establece un plazo de 2 años de prescripción para la obligación de prestar alimentos. Y luego, la ley no prohíbe de alguna forma que se reclamen pensiones alimenticias, no precisamente atrasadas, porque normalmente cuando hablamos de pensiones alimenticias atrasadas, entendemos una pensión alimenticia que ya está fijada, pero que tengo 5 meses o 2 años o el tiempo que sea de no pagar. Pero la ley no prohíbe que se reclame la fijación de una pensión alimenticia hacia el pasado, en el sentido de decir, mire, este señor se fue de la casa hace 1 año, desde entonces no paga pensión alimenticia y quiero que me pague, que me fije una pensión alimenticia a partir de ese año que no ha pagado. Hasta el momento, la ley no lo prohíbe. En la práctica yo jamás he visto un caso en el que se reclame de esa forma. Lo único que la ley tiene expresamente es aquella norma que dice que el señor está obligado a pagar las deudas que adquiera la señora para la alimentación de los hijos. Pero fuera de eso, en cuanto a cosas del pasado, la ley no dice sí, no dice no. Pero por alguna razón jamás he visto en la práctica algo que se reclamen pensiones de esa forma. Y que entonces sí se tomaría en cuenta nada más el plazo de los 2 años después de cumplir la mayoría de edad. Lo que pasa es que como en cualquier obligación, usted puede reclamar 50 años si usted quiere. Ya si la otra parte no alega la prescripción, magnífico. Pero esos 2 años se refiere a que después de cumplir la mayoría de edad, si a mí nunca me dieron mi No, pensión. los 2 años se refiere a usted de hoy, contamos 2 años hacia atrás, eso es lo que puede reclamar de pensiones alimenticias. Entonces, digamos, si a usted se le ocurre a los 21 años, pues ahí sí se acabó, porque entonces, digamos, si cuenta 2 años para atrás, ya tenía 19 años. Entonces, ya. Ajá, o sea que usted cumpliendo la mayoría de edad sí puede reclamarlo 2 años. O sea, por ejemplo, que tuviera 18 puede reclamar. Digamos, si tuviera 17 años y 11 meses, podría reclamar un mes de pensión alimenticia todavía del último mes antes de cumplir 18 años, que ahí todavía no se habría cumplido la prescripción. Pero como le digo, es un planteamiento puramente teórico. Yo jamás he visto casos de pensiones alimenticias que se reclamen así hacia el pasado. La fijación. Caso distinto, la ejecución de las pensiones alimenticias. Ya la pensión alimenticia está fijada y estando fijada no la pagó. Eso es totalmente distinto. Pero de fijación de pensión alimenticia hacia el pasado jamás he visto un caso. Aunque como le digo, la ley no lo prohíbe. Podría hacerse el intento y ver qué pasa. La ejecución solo procede cuando hay un incumplimiento. ¿Qué más? La ejecución solo procede cuando hay un Ahorita le voy a contestar eso, solo vamos a ver. Y la fijación de pensión alimenticia puede ir más allá de los 18 años. Por ejemplo, que sea acuerdo entre las partes, que esté en la universidad o que plantee ir, o que los hijos vean en la universidad y decir, bueno, en ese mismo acuerdo, bueno, hasta que salga de la universidad, que como máximo serán los 25 años, diciendo que no va a perder ningún año. Sí. Y si deja de pagar, sí se le puede reclamar, aunque haya tenido. Sí. Pero es precisamente por eso un acuerdo de voluntades. Ahora, si mi reclamación, bueno, pues si la reclamación de la señora fuera en el sentido de decir el estilo de vida de este señor y sus ingresos sí le permitirían pagarle su universidad a los hijos, y entonces le reclamo la pensión alimenticia y quiero que les pague la universidad a sus hijos, ahí perfectamente se puede defender eso en el sentido de que se paga pensión alimenticia desde los 18 años, y aunque el señor sea millonario, más allá de los 18 años, obligación no tiene. Lo que pasa es que eso solo lo puede hacer cuando existe un acuerdo de voluntades. Entonces usted podría, por ejemplo, si existe un divorcio por mutuo consentimiento, ahí dentro del proyecto de convenio que se le presenta al juez, es
está el tema de las pensiones alimenticias, podría acordar eso. O algo que casi nunca pasa, porque eventualmente sí he visto por ahí algún caso, es que las partes celebren una escritura pública de fijación de pensión alimenticia. Simplemente porque quisieron, es un contrato, pues perfectamente se pueden establecer este tipo de cosas. Pero normalmente fuera de un divorcio no ocurre. Esto de la ejecución, antes de que se nos olvide. Decíamos que este juicio oral del que estamos hablando es un proceso de conocimiento, por lo tanto sirve únicamente en aquellos casos en los que es necesaria la fijación de una pensión alimenticia o la modificación, extensión, suspensión, etc. Y que decíamos que no había que confundir esa terminología del título en que se funda la ejecución con un título ejecutivo. Pero luego hay casos en los que sí tengo título ejecutivo para reclamar una pensión alimenticia. Por ejemplo, en el caso del divorcio. Las personas se divorcian, ahí en el divorcio se fija una pensión alimenticia y queda establecido eso en sentencia. Eso es prácticamente un título ejecutivo. O si ya hubo un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, la sentencia queda establecida la pensión alimenticia. Por el ejemplo que tenía aquí con su compañera, que celebraron una escritura pública y en la escritura pública pactaron una pensión alimenticia, pues tengo también un título ejecutivo. En todos esos casos en los que sí tengo un documento que me sirva como título ejecutivo, sea una escritura pública, una transacción, un documento privado con firmas legalizadas, una sentencia, etc., yo puedo acudir a un proceso de ejecución y acudiré al proceso de ejecución que corresponda según el título que tengo. Si tuviera, por ejemplo, una sentencia en donde se fije la pensión alimenticia, pues una ejecución de vía de premio, específicamente una ejecución de sentencia. Si fuera una escritura pública, pues un juicio ejecutivo, etc. Siempre ante el juez de familia, pero ya no con el objeto de que se fije la pensión alimenticia, sino de reclamar aquellas pensiones alimenticias que hubieran sido dejadas de pagar, que es lo que eventualmente va a dar lugar a una posibilidad de un proceso por negación de asistencia económica. Se requiere de pago a este señor y no paga, se podrá seguir un proceso por negación de asistencia económica. Y normalmente en este tipo de procesos es cuando podemos ver la aplicación del plazo de prescripción de 2 años del que hablábamos en un momento. A este señor le fijaron su pensión alimenticia, luego resulta que cumplió algún par de meses, dejó de pagar y ahora vienen y le reclaman 3 años de pensión alimenticia. Podría decir el señor, pago o no pago, pero de esos 3 años que me están reclamando hay 1 año que ya está prescrito, pero estoy obligado solo a pagar esos años. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Más dudas? Yo tenía 2 dudas de lo que estábamos hablando anteriormente. En el caso de cuando se pide la reducción, yo tengo fijado que tengo que pagar 20,000 quetzales. Entonces yo actúo ante el juez y pido la reducción, pero mientras se lleva a cabo todo ese proceso de reducción, yo de todas formas tengo que seguir pagando con la que tenía hasta que vea la sentencia firme que me diga, bueno, no, ya no va a ser 20, sino 10. O la norma aquí habla de que la norma es general, como decíamos, el proceso más común es el de fijación de pensión alimenticia, pero las normas estas son generales y hablan de que se fijará una pensión alimenticia provisional. Se podría intentar, aunque casi con seguridad no se lo vamos a otorgar, se podría intentar pedir que provisionalmente se reduzca la pensión alimenticia. Yo casi le podría asegurar que el juez no lo va a conceder, porque como veíamos, la ley de tribunales de familia ordena que el juez vele porque la parte más débil de la relación familiar queda igualmente protegida. Entonces, a no ser que fuera un caso muy extremo, no parecería una adecuada protección de los derechos de la parte más débil el decirle, mire, provisionalmente le rebajo su pensión alimenticia a la mitad y después vamos a ver si era cierto lo que decía el señor. Ahora, si fuera al revés, si se estuviera pidiendo un aumento de la pensión alimenticia, sí existe mucha más posibilidad de que provisionalmente se ordene aumentar la pensión alimenticia. Ok, con eso, y la segunda ley que es, pues entiendo que aquí lo que se trata es, como hablamos, de la protección de la persona más débil, ¿verdad? Entonces, si yo en mi demanda inicial, la demanda, no cumplo con algún requisito, y en teoría deberían de rechazarme a mí esa demanda porque no cumplo con ese requisito, igual ¿sí se rechaza la demanda o se pone como eso era lo que les decía al principio, de conformidad con la ley deberían rechazarla, porque la ley no establece otra cosa. En la práctica, casi en la totalidad de los casos, los jueces de familia, si en la demanda no se cumple con algún requisito, lo que hacen es señalar un premio. Y de todas formas indica cuál va a ser la pensión provisional. Eso. No.
este caso. Mientras no satisfaga el premio, no le dan Ajá, trámite a la ley. ok. Ustedes a la opinión que prevéis llevan las cosas del proceso. Exacto. O sea, sí tengo que primero resolver ese premio Sí. ¿verdad? Y ya Así después es. plantearlo nuevamente, ya conforme a ley y así. Así es. ¿Alguien más? Si quieren suspendemos ahí entonces, lo veo el martes.